Buenos días o tardes, licenciado y compañeros. A mi compañero Darío y a mí nos tocó leer y por supuesto exponer sobre la novela del autor guatemalteco José Luis de León Díaz, que se llama El tiempo principia en Xibalba. ¿Qué puedo decir sobre la novela? El tiempo principia en Xibalba se considera como la manifestación mejor lograda de la novelística indígena guatemalteca contemporánea. Escrita en 1972 por Luis de León, esta novela despliega una rica pluralidad de resonancias sociales, culturales y políticas, cuya significación es relevante para entender los problemas de una sociedad cruzada por profundas fracturas sociales. Asumiendo como horizonte la riqueza de estos aspectos, este breve análisis se limita a señalar cómo los elementos míticos de esta novela articulan ciertas estrategias de crítica social cuya importancia política es innegable. La relevancia de la crítica mítico-social de esta obra es más significativa en la medida en que el autor mismo está engullido por la violencia estructural que caracteriza a la sociedad guatemalteca. ¿Quién es Luis de León? El escritor y poeta Luis de León nació en la aldea San Juan de Obispo, Antigua Guatemala, el 19 de agosto de 1939. Como educador de primaria, inició su aldea natal por su cuenta un programa de alfabetización y promoción de la lectura. Se convierte en sindicalista magisterial y luego milita en el Partido Guatemalteco de Trabajo PGT. Fue secuestrado y desaparecido en la capital el 15 de mayo de 1984 por un escuadrón de la muerte. Hay evidencia de que fue torturado y asesinado. El Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad en el hecho en el año 2004. Entre algunas de sus obras publicadas se encuentran Los Sopilotes en 1969, Uno más uno en 1974, Poemas del Volcán de Agua en 1994, Poemas del Volcán de Fuego en 1998 y claro, El tiempo principia en Xibalba en 1984, como ya había mencionado. Hablando un poco del contexto de la novela describe la vida de una aldea indígena, presumiblemente en los alrededores de la ciudad de Antigua y en las faldas de algunos de sus impresionantes volcanes, de la vida de sus habitantes, especialmente la de un indio Pascual Baeza, quien, igual que Juan Caca, el otro personaje principal, salió a recorrer mundo y regresa con pisto. Pero desgraciado, desconocido, alcoholizado, el autor nos enfrenta o más bien nos confronta con las contradicciones entre el indio y el ladino, que como intensa y compleja clave novelística pareciera ser el mismo sujeto. La novela alcanza el clímax cuando ese indio, enamorado de una ladina, que erotiza a los hombres de la aldea desde siempre, finalmente se roba a la Virgen de la iglesia para poseerla. Así, con furor y pasión desmedida, desnuda a la Virgen de la Concepción y en puro palo empieza a violarla. La Virgen accede a tener relaciones con él en un rejuego semántico, metafórico, erótico, pero
ante los hombres del pueblo que lo han perseguido para saldar la afrenta, les dice que no esperen favores similares para otros. Entonces la Virgen es denotada como vulgarmente se diría puta, tanto por el narrador como por los personajes, en una fantasmagórica y blasfema procesión que lleva en andas a la mayor prostituta del pueblo. Los habitantes, para limpiar la ofrenda, ponen en su lugar a una nueva virgen. ¿Quiénes son los personajes de la novela? Como pueden leer, la novela empieza con el viento. Concha, Juan y Pascual también son personajes principales de la novela. Ahora, hablando un poco sobre los personajes, como ya había mencionado antes, la novela empieza con el viento. El viento abría y cerraba las puertas. Era por gusto las trancas, las llaves, los candados. El viento rompía los cercos, despedazaba los techos de paja. Se llevaba las hojas de lámina, quebraba las tejas, se metía debajo de las camas, llenaba de tierra todo. Se revolcaba entre las ollas, las quebraba, mataba a las gallinas, rezaba la ropa de la gente, mordía la carne y sobaba la lengua áspera y roma hasta más allá del corazón. En el mero fondo de la vida, acurrucada, amontonada, la gente grande escondía a los patojos. Algunos mejor se dejaban caer al suelo para no ser abatidos. Hablando un poco de una de los personajes principales de la novela, llamada Concha, la Virgen de Concepción. En la novela también se le hace referencia a Concha como prostituta, la Virgen, el principio y el fin. La figura principal es la Concepción, apodada Concha. Este nombre tiene muchas facetas simbólicas. En la iglesia del pueblo está la estatua de la Virgen de Concepción, con quien la mujer de carne y hueso es confundida una y otra vez. De manera irónica y humorística, el vocablo concha tiene claras implicaciones sexuales. Un tema que raras veces aparece en los escritores mayas antes de esta novela de Luis de León. Además, cabe mencionar que en el sistema maya de numeración, las cifras 0 y 20 son representadas por una concha de caracol. El 0 es el inicio y el 20 es el fin. Y a la vez con el 20 empieza una nueva serie de 20. No la misma serie, avanza en forma de espiral. Entonces la mujer de esta novela puede simbolizar cosas muy diversas, como ya había mencionado antes, y a la vez entretejidas: iglesia, sexo, inicio y fin. Juan es otro personaje de esta novela. Se considera y es considerado ladino, porque su familia ha dejado la cultura indígena y también por razones económicas vive en una casa más grande. Su familia tiene un poco de dinero. Cuando su mamá insiste que vaya a la ciudad capital para casarse con una ladina, Juan obedece. Pero resulta que todas las capitalinas se mofan de él y le dicen indio sucio.
vuelve al pueblo y se casa con Concha, la prostituta. Una vez más, el movimiento circular de la salida y regreso se da en forma no cíclico, sino en espiral. Se casa con una mujer que es la Edina, solo en su versión de madera, en la pared de la iglesia. Pascual, el tercer personaje principal de la novela es Pascual. Es un niño terrible, es reclutado por el ejército y desierta. Pasa un tiempo en la costa como cuatrero, luego participa en una revolución en otro país, va a la cárcel varias veces, vive un tiempo en la ciudad con una prostituta, pero no quiere darle un hijo, no quiere dar a luz a un indio. Entonces vuelve al pueblo muy cambiado, pero a la vez el mismo Pascualito, que el pueblo reconoce y acepta. Buenas noches, mi nombre es Darío Hernández. Yo voy a continuar con la explicación sobre la obra El tiempo principio en Xibalbá y pues estaré hablando precisamente de los aportes que han hecho algunos autores sobre la obra antes mencionada. La inclusión de de la literatura indígena ha sido uno de los mayores retos que se han propuesto algunos escritores que han destacado en su creación y promoción a nivel de Centroamérica, puesto que la misma ha sido vista de menos por quienes destacan los escritos que surgen en el área antes mencionada. Sin embargo, Vázquez en el 2006 afirma que El tiempo principio en Xibalbá se considera como la manifestación mejor lograda de la novelística indígena guatemalteca contemporánea. Esta obra fue escrita por el guatemalteco Luis de León en 1972 y en su contenido existe una pluralidad de resonancias sociales, culturales y políticas, esto con el fin de entender los problemas que se generaron en la época por fracturas sociales. Por otro lado, en la obra hay una relevancia de la crítica mítico-social, ya que el autor fue víctima de la violencia que caracteriza a las sociedades de los países centroamericanos. En este caso, pues especialmente hablando de Guatemala. León fue secuestrado en 1984 y apareció en un registro militar de personas que fueron desaparecidas y asesinadas por el ejército guatemalteco. Según Vázquez, otra vez Vázquez aparece con otra postura y dice, las reflexiones acerca del tiempo principio en Xibalbá pueden empezar por notar que el mito, como historia preñada de referencias simbólicas, pretende responder a ciertas preguntas fundamentales de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos así? ¿Y qué nos diferencia de los otros? Ahondando un poco sobre esto, pues entendemos que de esta manera el mito asume el carácter de esquema narrativo, así el mismo el juego simbólico e imaginativo del mito nos muestra las formas en que algunas personas actúan realizando hechos que están en contra de la ley, resultando en divisiones marcadas dentro de una sociedad opresiva y excluyente. Además, el juego poético del mito lleno de imaginación alegórica, mutaciones imprevistas, repeticiones, recursos rituales, etcétera. Nos provee un amplio panorama de la situación desesperante de una sociedad oprimida por un grupo de personas que no piensan en un bien común, sino más bien mantienen un poder y liderazgo a través de la opresión. En cuanto a los personajes del tiempo principio en Xibalbá, pues podemos percibir una aflicción en sus vidas generada también por lo mismo, ¿verdad? Por los conflictos que se desencadenan y por una lucha que sin duda alguna era injusta, ya que no había igualdad en sus formas de actuación, mucho menos en su poder adquisitivo de armamentos o fondos que proveyeran una estabilidad en los más desprotegidos. Ahora bien, Vázquez en el 2006 afirma que las constelaciones míticas del tiempo principio en Xibalbá nos ofrecen una perspectiva para comprender la aceptación, el odio, el desprecio, la necesidad, el amor y el rechazo que configuran la relación ladina e indígena en Guatemala.
En la obra se mencionan muchas tradiciones míticas de los pueblos mayas, resultando en elementos retóricos, religiosos y explicativos que han sido asociados al Popol Vuh. En este caso, pues es importante reconocer que estudiosos y críticos literarios han aportado sus diferentes puntos de vista acerca de la obra. Tal es el caso de Arturo Arias, quien menciona la concepción cíclico-espiral del tiempo, considerado un elemento central que caracteriza la concepción maya y el sentido de comunidad presente en la voz narrativa. Por otro lado, Tatiana Budnova en el 2001 pues reflexiona sobre los conflictos existenciales que plantea una otredad oprimida en un contexto catastrófico enmarcado en el entorno retorno. Es importante establecer que en la obra existen muchos recursos narrativos y lingüísticos que destacan elementos religiosos y míticos de la cosmovisión maya. Es decir, se le da una importancia especial a los animales y a los elementos naturales como el viento. En este caso también cabe destacar que la obra está llena de guatemaltequismos, repeticiones y alusiones. Esto provoca un ambiente de irrealidad, por lo que da lugar a que las distinciones socioculturales sean cuestionadas. Vázquez igualmente pues vuelve a tener una participación y asevera que los personajes del tiempo Principio en Xibalbá se perfilan como personajes tipo, que representan actitudes fundamentales en la autoconciencia de la propia subordinación. Demuestran que los elementos culturales no pueden ser entendidos si no se toma en cuenta la opresión establecida en el momento. En este caso, pues podemos mencionar que la obra hace énfasis en la opresión social, cultural y étnica, dando como resultado en una baja autoestima de los personajes, ya que se vieron envueltos en un sistema que los marginaba de muchas cosas y los asestar, los acosos de una autoridad que los humillaba y los denigraba. A pesar de esto, pues también algunas personas se pronunciaron, sin embargo, terminaron pagando con sus vidas. Según Vázquez, la narración de los experimentados por una comunidad indígena en torno a la semejanza física y onomástica entre la Virgen de la Concepción, patrona del pueblo, y de una mujer indígena, la Concha, apodada precisamente la Virgen de la Concepción. Pues de esta manera el autor de León registra las actitudes colectivas del pueblo indígena en contra de la cultura ladino opresora. Esto crea una contradicción, ya que por un lado las imágenes de ambas sociedades se parecen. Sin embargo, por otro lado, se mira como algo malo, indeseable y desconocido. El cura del pueblo lo describe como resumen de todo protestantismo, comunismo, masonería y liberalismo. Claramente queda evidenciado que los indígenas se ven identificados con una figura religiosa de la cultura ladina y le ofrecen adoración. Ahora bien, si nos enfocamos en el término Xibalbá, pues nos daremos cuenta que hace referencia a un lugar donde no existe el tiempo ni el espacio. Partiendo de esta idea, la novela nos refleja la turbulencia y el movimiento dinámico de una época situada entre los años 60 y 70, o denominada como la Guatemala indígena. También Dante Liano tiene su participación y nos dice que la actual narrativa breve centroamericana deviene históricamente de las profundas y actuales raíces indígenas y populares, las cuales se injertaron con los españoles mediante dialécticos procesos hacia 1975. La región se vio envuelta en la oleada de la música rock y algunos años antes del twist. Ello, como es sabido, significó profundas rupturas y de ahí la liberación de ciertos tabúes que, aunque no totalmente conscientes, la juventud latinoamericana en general y Centroamérica en particular empezó a experimentar. Paralelamente se vivió en carne, hueso y sangre la experiencia de las guerras de liberación. La literatura no fue ajena a estas revoluciones. Dos fueron los campos que la juventud reclamó para sí, el sexo y la política. Por primera vez en la historia, los jóvenes cuestionaban el orden establecido. Eh, Respecto a esto, pues podemos decir que el tiempo Principio en Xibalbá no estuvo al margen de estos cambios, ¿verdad? De la época. Más bien captó muy bien el espíritu del tiempo. Arturo Arias dice, un elemento típico del texto es el elemento cíclico. Todo da vueltas, todo vuelve hacia sí. El texto comienza con el viento y termina con el viento.
Otros críticos como Dante Liano, Roberto Morales y Aida Toledo coinciden con la idea planteada por Arias. Sin embargo, se promueve la interpretación del desarrollo en espiral. En otras palabras, se plantea que el círculo nunca o pocas veces puede completarse por los cambios que se están efectuando. Pues podemos decir que la novela del autor guatemalteco representa perfectamente los conflictos y cambios del tercer mundo, en el que se encuentran involucrados los indígenas, quienes se ven envueltos en diferentes situaciones que modifican sus vidas, razón por la cual se acredita lo dicho por Arias, puesto que él utiliza el viento para representar dichos cambios. Y pues haciendo una línea cronológica, el primer viento con el que comienza la novela se remontaría a la derrota sufrida por los mayas a manos de los conquistadores, es decir, un periodo lleno de opresión, invasión de tierras y muertes. Por otro lado, el último viento hace referencia a un pueblo indígena renovado que se levanta motivado por un movimiento social revolucionario que se dio a nivel mundial. Si somos más analíticos también, pues nos daremos cuenta que De León coloca el prólogo al final. Esto nos da una idea de que no hay un principio ni un final, ya que todo se repite. De esta manera, si visualizamos la novela en un plano crítico, podríamos decir que las historias y los personajes se repiten, pero eso es lo que De León desea plasmar, ¿verdad? El autor en este caso, ya que los seres humanos pues nos comportamos de esa manera, repitiendo patrones establecidos una y otra vez. En este proceso de repetición también podemos decir que se establece a través del término Xibalbá, ya que según el Popol Vuh el mismo significa inframundo. En otro orden de ideas, De León plantea que los seres humanos nacemos, descendemos, morimos y ascendemos, ciclo que se repite una y otra vez. En la obra también se hace uso del realismo mágico, esto con el fin de darle carácter a elementos como el pueblo, el aire, animales, árboles, etcétera. Por otro lado, pues también se manejan temas atrevidos como el sexo, la pasión, la devoción, el racismo y la identidad. Por tanto, algunos críticos han catalogado la obra como blasfema. No obstante, esto no descalifica la manera excepcional en que se describe al indio que se niega a sí mismo puesto que rechaza y a la vez desea al ladino y su opresión. Sin duda alguna, en el tiempo Principio en Xibalbá se realiza una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica, la cual estuvo muy ligada al fenómeno denominado aculturación. Asimismo, formó parte de una imposición religiosa, política, sociocultural y económica que generó un sentimiento de inferioridad en el indio ante el conquistador. Ahora tenemos pues a Corrales en el 2017, quien dice que la pluralidad indígena sufre pobreza, atraso y explotación a pesar de ser la mayoría de los habitantes del país. Quien nace indio parece destinado a ser campesino, pobre, analfabeto y excluido de los dispositivos del sistema y la democracia. De este modo, el contenido de la obra nos permite vislumbrar el odio, desprecio y rechazo que se suscita entre los ladinos y los indígenas producto de una opresión ejercida por los primeros. Bueno, por otra parte, pues también la novela describe y enfatiza en una sociedad con identidad colectiva escindida, es decir, representa a un individuo, no representa, perdón, a un individuo, sino que a una comunidad que se vio envuelta en sentimientos y anhelos compartidos. En otras palabras, pues los personajes como una colectividad que posee deseos y frustraciones, así como silencios y represiones con la intención de hacer alusión al sentir de las etnias indígenas. Ahora, según Boyer, en la obra de Luis de León, las voces narradoras se alternan sin que el lector sepa siempre a ciencia cierta quién está hablando. Esta configuración hace que la trama sea difícil de seguir y el lector debe, en su primera lectura por lo menos, buscar en el texto referencias o imágenes que se repitan para tratar de identificar la voz narradora, como la de uno de los personajes. Asimismo, el tiempo no es nada lineal y el lector necesita varias lecturas para poner en orden los episodios y percibir el hilo que estos siguen. Bueno, también podemos agregar que el tiempo Principio en Xibalbá transporta al lector a un mundo desconocido y misterioso, ya que el narrador no explica el mismo. También se mencionan elementos relacionados a la mitología maya, mismos que pueden ser ignorados por el destinatario. Sin embargo, esta forma de escritura hace que el lector se zambulle inmediatamente en un mundo distinto donde elementos de la naturaleza se personifican cayendo en un realismo mágico
que sin duda deja clara la intencionalidad de inmersión del autor. Es importante también reconocer que a pesar de hacer referencia a la mitología maya, esta no se hace de manera directa, sino más bien vista como algo mágico. También se debe mencionar que en ningún momento se menciona el pueblo donde se desarrolla la narración, ni se habla de alguna etnia en particular. Además, el espacio de la obra es estructurado entre el pueblo y la ciudad. El primero considerado como el lugar de los indios y el segundo es donde se genera la confrontación con los ladinos. Esta descripción la descubre el lector puesto que el autor no es muy explícito en sus líneas. Ahora bien, Boyer continúa y dice, en efecto, desde el principio de la novela, el lector de León piensa estar en presencia de un narrador omnisciente a través de su descripción del viento en el incipit. Acurrucada, amontonada, la gente grande escondía los patojos. Mientras fuera rechinando, pujando, llorando, algunos mejor se dejaban caer al suelo para no ser abatidos. Los árboles buscaban a los pájaros y locos las alas quebradas. Los pájaros buscaban a los árboles. Sin embargo, justo después, este narrador cobra protagonismo al usar una comparación trivial y el voz para calificar la duración del episodio del viento, pero no duró mucho. Podemos decir que esto genera un cuestionamiento entre los lectores, ya que se preguntan quién es este voz, ¿verdad? El voz que aparece, pudiéndose interpretar que es el narrador o un personaje de la obra. No obstante, esta complejidad de expresión hace que el lector adopte una cercanía con el narrador, puesto que éste tiene que descubrir a quién se dirige, si es personaje o no, si es habitante del pueblo o no, ¿verdad? Si es testigo directo de los hechos o no, etcétera. Sí, pues, de esa manera. Igualmente, pues es mandatorio comprender que De León utiliza el mito como discursividad que estructura la novela. El mismo también instala el ambiente mágico que se desprende del relato. Sin embargo, para algunos críticos esto no es nada más que una hipótesis, ¿verdad? Igualmente, pues el mito principio, en el mito principio en Xibalbá, el uso del mito es estructural, es decir, se hace alarde de una elaboración ficcional. Según Boyer, Luis de León se deshace del imperativo de realismo y utiliza la estructura discursiva del mito para subrayar el proceso que lleva a la opresión del ladino sobre el indígena, la colonización mental y la pérdida de la identidad. Bueno, de esta manera, pues el escritor pone en escena las consecuencias de la pérdida de la identidad. Asimismo, utiliza un alto grado de ficción para evidenciar los procesos mentales inherentes a la opresión de un grupo sobre otro. Esto con el fin también, pues, de llevar a cabo una reflexión a todos los que forman parte de alguna región específica y que pueden ser denigrados como los personajes que aparecen en la novela, quienes son tratados como indios. Por otra parte, en la obra hay una fuerza simbólica del mito mismo que sirve como forma de denuncia ante las relaciones sociales desiguales, exclusivamente hablando de Guatemala, país donde la población indígena es generalmente negada, relegada y explotada por el ladino. Aunado a esto, también podemos decir que hay una evidente intención por destacar la variedad étnica que conforma la identidad guatemalteca. De León, Dante Leano dice, De León es moderno porque usa los instrumentos propios de toda vanguardia. El influjo del surrealismo ha llegado hasta nuestros días no solo como una relación explícita con el inconsciente, y en el caso de León el concepto es inconsciente colectivo. Parece bastante apropiado y por tanto con las manifestaciones oníricas o alucinadas como vehículo de verdad, sino también como una actitud provocadora, irreverente, transgresiva, considerada como atributo del artista. Hay que decir que se trata de una actitud generacional adoptada por casi todos sus coetáneos. Podemos también agregar que en el tiempo principio en Xibalbá, la idea de la provocación surrealista se manifiesta cuando los residentes del pueblo destruyen la imagen de la Virgen y en su lugar ponen a una prostituta de carne y hueso. Sin duda alguna, esto derivó en fuertes críticas por parte de los católicos, quienes consideran un acto de blasfemia lo descrito por el autor Luis de León. No obstante, para algunos críticos se trata de una modernidad que altera la sintaxis narrativa
así como las metáforas e imágenes. Y también, pues, de acuerdo a algunos críticos literarios, la obra está llena de metáforas oscuras. La escatología adquiere doble sentido y la catástrofe final está siempre presente, desde el comienzo del libro, precisamente. También es evidente que se hace cambios de tiempos verbales de forma rápida. La escritura es llana y una estructura anafórica va desarrollando la acción como una letanía de sueño. Si hacías, si entrabas, si abrías, de esta manera, pues lo hace. También Dante Eliano asevera que la fragmentación sintáctica del relato pone en crisis la relación entre tiempo histórico y tiempo real. Se inserta de todos modos dentro de una vieja polémica de la modernidad. La novedad se encuentra en el hecho de que a esta fragmentación temporal corresponde una fragmentación más íntima, la fragmentación del sujeto narrativo, diferentemente al sujeto clásico de la novela tradicional, en que los personajes se hallan bien delineados de modo que se puede seguir sin ambigüedades. Los personajes que de León se presentan con un ego diluido, perdido, intercambiable. Bueno, lo planteado por Dante Leano nos hace reflexionar sobre las confusiones que Luis de León provoca en el lector, ya que algunas veces se piensa que se está leyendo de un personaje cuando en realidad es de otro, ¿verdad? Esto se evidencia en la obra cuando se confunde una prostituta con una virgen. En otro orden de ideas, la duplicación y multiplicidad del yo narrativo son características de la novela contemporánea, en la cual decae el protagonista épico para dar lugar al sujeto colectivo o al sujeto débil. También es necesario recalcar que el autor de la obra, lejos de establecer la realidad campesina a través de la épica, de lo mágico, de lo mítico, lo hace a través de lo cotidiano, del deseo íntimo, profundo y personal. En otras palabras, Luis de León nos brinda una excelente novela que nos describe las intimidades de los mayas. Como se enfatizó anteriormente, la novela señala situaciones ubicadas en tiempo y espacio. También su narrativa está impregnada de signos lingüísticos que están relacionados estrechamente con la mitología y cosmogonía indígena. Además, la obra descubre el significado mitológico de la cosmogonía indígena y su relación con el entorno histórico-social, su importancia mítico-religiosa y su impacto en la sociedad indígena, además de reconocer la importancia histórica de la narrativa indígena a través de la historia mítico-novelada. Bueno, quiero hacer mención también sobre un dato muy peculiar de la novela, que es la lucha agónica del indio por alcanzar la ladinación. Esta pues ofrece como resultado la pérdida de su identidad. De este modo se desarrollan procesos como la aculturación, transculturación y movilidad social que contribuyeron enormemente a tal suceso, es decir, la pérdida de identidad que modificó la vida del indio, ¿verdad? En adición, también pues, es fundamental establecer que el texto se coloca dentro de la orientación literaria neoindigenista, ya que la visión del mundo indígena es visto desde dentro. Igualmente su estructura interna es circular, de modo que puede leerse de atrás para adelante y siempre se encontrará el inicio. El tiempo Príncipe en Xibalbá posee una característica muy marcada, puesto que no se somete a una trama específica, convirtiéndola en una novela experimental, con el fin de sorprender al lector y asimismo volverlo más activo. En cuanto a Luis de León, podemos aseverar que exterioriza imágenes mentales y visuales de forma simbólica y las relaciona con el entorno. Esto se refleja en la manera que aborda la discriminación del ladino hacia el indio y las consecuencias que acarrea ser un indígena maya ladinizado. Para llevarlo a cabo, utiliza elementos sociolingüísticos que lo ayudan a transmitir los mensajes deseados a través del lenguaje. Bueno, pero la intención del autor no termina ahí, porque también refleja su deseo de ser un vocero, ¿verdad? Representa un grupo definido y transmite una realidad a través de un contexto narrativo. Ahora, pues tenemos lo que dice Nive, y dice que lo que urge analizar en la novela de Luis de León es la importancia de su proyecto, su obra literaria en el contexto histórico de las luchas anticolonial, antiimperialista, de liberación nacional, comunista, socialista y de despertar indígena que rugían en Guatemala como en muchos otros países del mundo en aquel momento. Bueno, lo anterior cita nos demuestra que Nive no ve relevante el hecho, ¿verdad?, de etiquetar a Luis de León como maya o indígena tal vez, o maya aculturado, o maya ladinizado. Más bien está haciendo énfasis en centrarnos en su obra como una referencia de deseo ferviente, de tener sociedades igualitarias que no se vean envueltas en luchas
por discriminación u opresión. Por otro lado, también tenemos que en la historia de las letras de América Latina, el mundo indígena ha sido en su mayor parte representada por intelectuales y escritores que han creído tener la autoridad de representar y hablar por los indios. En este caso, tenemos a Del Valle, que en el título de la obra y la destrucción de la comunidad, en la novela de León, tiene por objeto pues rechazar cualquier otra narrativa fundacional. Igualmente, pues González dice en el 2011 que lo importante relevancia mítica religiosa consiste en que ésta tiene relación directa con el autor de la novela y su muerte. Forma parte de la violencia estructural que forma parte de la sociedad guatemalteca. Igualmente, pues según Vázquez, a medida que el mito asume el carácter de esquema narrativo con amplias raíces sociales, este contiene además una importancia político fundamental. Es decir, según González, pues el autor de la obra pone de manifiesto la opresión y la discriminación, ¿verdad? De la cual son víctimas los indígenas expresados a través de elementos míticos que enfatizan en la pérdida de identidad. Por su parte también Dante Leano nos dice que la novela del tiempo principio en Xibalbá es la plena y orgullosa asunción de la identidad étnica junto con una exploración rabiosa y crítica de su comunidad. Leano menciona que en la obra de León existe conciencia escritural del autor, ya que se dejan ver metáforas impresionantes de novedad absoluta. Sus imágenes arrastran a profundidades oscuras, a terrenos inexplorados. Bueno, en síntesis, podemos decir, ¿verdad?, que la obra de León es una de las primeras en hacer mención del mundo maya contemporáneo y pues con la peculiar singularidad de haber sido escrita desde dentro, que ese es un dato muy importante. Asimismo, pues la novela es moderna, porque en ella se visualizan instrumentos propios de vanguardia con una idea de provocación surrealista. También es mandatorio recalcar que el texto posee un modelo diferente a las demás novelas de la literatura indígena, ya que supera la tradición y al mismo tiempo hace tradición. Por último, pues según Leano en 1997, el recorrido de la obra es fantástico y pagano, blasfemo y religioso, lúcido y alucinado, como lo son los más secretos pensamientos. Bueno, y con esto concluyo mi participación y pues aquí los dejo con la bibliografía de la misma. Eso es todo, les agradezco, feliz noche.